Muy buena noche, bienvenidos de nuevo a su podcast El Pocillo. Con ustedes de nuevo Marcos y Pablo. Pablo, ¿cómo vas? Hola Marcos, muy bien. Una semana de Navidad en la cual pues hemos tenido bastante trabajo, bastante que hacer, pero viendo pues el ánimo de la gente, no sé, como esas ganas de disfrutar estos días que tiene la gente en la ciudad. Entonces muy contento. ¿Vos cómo vas? Excelente, disfrutando también de Navidad, aprovechando pues estas fiestas para pasar con la familia, también para seguir como planeando qué se va a hacer el próximo año, porque saben que aunque sea fin de año, no, no es como la época para bajar los brazos y dejar de trabajar. También he empezado a trabajar con una nueva empresa, con mantenimiento. Para los que no saben, soy tecnólogo en electricidad y pues me dedico también a hacer mantenimientos y acabo de empezar en un nuevo ¿Y puesto cómo de te fue trabajo. en esta primera semana? ¿Qué tal la empresa, los compañeros, pues como tal, lo que te ha tocado hacer esta semana? Contanos un poquito. Ha estado muy bacano, la verdad es muy chévere. El entrenamiento de alturas me tocó esta semana, entonces estuve aprendiendo sobre rescate en alturas, estuve aprendiendo también sobre primeros auxilios y también sobre desplazamientos en alturas. Entonces me Primeros enseñaron, auxilios en alturas. sí, rescate. ¿Y qué nos puedes contar acerca de eso? Fue una clase muy interesante, es muy chévere. Me tocó con un profesor que, si algún día llega a ver esto, muy teso, crack, ex enfermero de combate. Entonces, tiene experiencia en esto y se dedica pues, a enseñar la parte de rescate en este lugar de instrucción, ¿cierto? Entonces, esto de rescate es más como ¿qué tanto puedes improvisar para salvar una vida en menos de 15 minutos? Ujú. ¿Y En, qué accidentes son frecuentes en mi en labor, ese tipo de labores, sí? en la mía, Para las cuales te enseñan rescate. en la mía es muy importante el rescate porque como electricista estamos expuestos a un peligro realmente grande, que Ujú. es la energía. La energía es algo impredecible, pero previsible, Controlable. controlable. Impredecible, pero previsible. Entonces, es algo que con las medidas correctas para la buena labor se puede prevenir muchos accidentes. Entonces, normalmente hay muchos arcos, los arcos que vendrían siendo como cuando te coge la luz, lo que mal llamamos eso. Esos son arcos eléctricos y sucede cuando te conviertes en la tierra un, De una descarga. de una descarga eléctrica que se genera por campos electromagnéticos, ya sea dentro del cable, por exposición directo eh, ¿cómo se llama esto? El conductor que vendría siendo el cobre dentro de Sí. la camisa o por el campo electromagnético que se hace alrededor de la camisa, porque recordemos que la energía no viaja del conductor, sino que viaja alrededor del conductor, como un campo electromagnético. Ok, muy interesante. Interesante. ¿Y qué más te ha tocado hacer? ¿Dónde es tu trabajo? ¿Y Eh, a qué estarías dedicado exactamente en tu labor? pues por ahora no puedo como comentar dónde es exactamente y cómo se llama la empresa por cuestiones de privacidad y algunas cláusulas de cumplimiento que obviamente pues como su nombre lo dice hay que cumplir. Entonces nada, básicamente voy a estar haciendo lo que es el cambio de luminarias, que es una cosa que siempre me ha gustado porque la iluminación es parte de de mi línea de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo lo podría decir? Mi línea de enfoque.
Sí. Y bueno, me tocaría cambiar luminarias, también poner canastillas, que es por donde van los cables en algunos tipos, también tuberías, todo lo relacionado con el mantenimiento eléctrico. Entonces es bacano en cuanto a eso. Ah, bueno, me alegra que hayas comenzado a trabajar. Esa es la idea. Todo el que esté en casa y tenga un arte, tenga un saber, una técnica, algo, trabaje Más que nada, que es yo más creo que que necesario. es muy complicado. Durante esos últimos días he podido como sentarme a reflexionar acerca de trabajar en un arte y trabajar en lo que estudiaste, Sí, ¿cierto? Como escritor o como rapero tuve la oportunidad ya de trabajar como instructor de cultura. Este año tuve la oportunidad y pues creía que al no poderme como emplear en lo que realmente había estudiado, sentía que había perdido el tiempo. Entonces, lo único que me llegaba con la reflexión era como agradecer porque de alguna u otra manera sí me han aparecido las oportunidades. Y no solo eso. Bueno, siempre he considerado que las oportunidades y la buena suerte no llegan así como así. Todo es un conjunto de planeación de circunstancias para llegar a la a meta ese momento o a de lo suerte. deseado, ¿cierto? Entonces, el haber, por ejemplo, trabajado del arte, poder decir, traje el rap o comí de mi rap, es enriquecedor. Pero creo que es mejor trabajar en lo que uno estudia. Sí, Sí, porque de alguna u otra manera trabajar en tu arte te implica como encadenar tu arte para servirlo. Y no digo que está mal, pero depende de cómo se haga. Creo que como instructor de, de lo que yo sé hacer y de lo que he hecho, no es tan chévere o no sería tan chimba como, por ejemplo, trabajar en conciertos. O sea, dedicarme realmente a la música y trabajar en eso. Pero sí, si eres de esos, espero que, pues, al que nos estés escuchando, de pronto a ti no directamente no te lo va a decir, pero si no estás trabajando en lo que estudiaste, ojalá que lo que hagas te haga muy feliz, porque al final del día lo que queda es eso, pues volver contento a casa, agradecido con lo que se haga, sea lo que estudiaste o sea el arte que hagas, pues me parece muy particular. interesante esa forma de ver las cosas porque estamos, digamos, condicionados a ciertas cosas que de pronto no nos dejan vivir siempre lo que queremos hacer. Claro. A veces todo lo que queremos expresar no genera, digamos, un valor comercial, un valor político, por así decirlo, dentro de un sistema social, entonces toca, digamos, emplearse digamos, trabajos más tradicionales para poder llevar a cabo nuestro arte, que es algo que, digamos, creo yo que es el deber ser, trabajar para hacer arte, no hacer arte para vivir de él. para vivir de él, exacto. Sí, No hacer arte para trabajar, porque ahí es donde comienzas a robotizar todas tus creaciones, donde comienzas a establecer, digamos, unos parámetros muy técnicos para expresar. Intenta industrializar como es. Exacto, intentar industrializar tu arte. Y ahí es donde te comienzas a traicionar. Claro que si tu enfoque desde el principio es totalmente comercial y lo tienes claro, pues lo primordial es tener claro cómo es el juego, ¿cierto? Claro. Del arte en cuanto a lo comercial. Pero digamos que eso también
desvirtúa un poco, digamos, ese sentir de las creaciones, ¿sí? Sí. La idea del arte es que puedas observar algo, sentir algo, escucharlo y que te genere algún tipo de reacción. Y bueno, no deja de ser arte porque de alguna forma reacciones va a tener, sea comercial, sea no comercial. Pero lo que decíamos en el podcast pasado, quizá la gente no se conecte tanto contigo. Entonces, los que están en esa encrucijada entre hacer lo que quieren o lo que les gusta y hacer otra cosa, pues piensen primero que les va a dar una estabilidad, digamos, mental, primero que todo, para Sí. poder seguir adelante no solo con las creaciones, sino con el trabajo. Y también, pues, tener como esa capacidad de reconocerse uno mismo y saber qué puedes hacer y qué no. Entiendo. Y a qué no estarías dispuesto a llegar, ¿sí? Hay gente que estaría dispuesta a hacer lo que fuera por hacerse famoso, por ser viral. Y ahora Muchas lo estamos personas, ¿no? viendo. Y no solo los raperos. Muchas De personas, todo tipo. de todos los, de Valentina todos los Amor, rubros. Velázquez Amor. Valentín Amor, los que hacen recetas todo el tiempo en TikTok, los que hacen, no sé, conferencias de motivación, todo el mundo está cayendo, digamos, en esa, Búsqueda mainstream. exacto, querer estar en el mainstream, que todo el mundo tenga los ojos puestos en ellos. Y ahí es donde creo que no saben del todo cuáles son las consecuencias de lo que buscan. Y claro, miles de personas lo están intentando, Claro. miles de personas, pero cuando se le presenta la oportunidad a cada uno de ellos, se nota, digamos, en lo que hacen con su oportunidad, lo preparados que estaban o no. Porque puede que tú quieras ser un rockstar desde niño, tengas el sueño y estés buscando constantemente serlo. Pero en el momento en que te llegue la verdadera oportunidad de serlo, vas a estar preparado para ser un rockstar. O vas a probar esas mieles y desaparecerás como le pasa a la mayoría. Claro. Porque hoy en día, pues, cada vez se vuelve más desechable. La música. No, El no solo la contenido, música, el contenido en general. Las pinturas, la música, las esculturas, todo se hace un poco más banal. Más banal. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando sobre lo que nos hace humanos. Ya no estamos expresando lo que nos hace humanos y por eso es que las cosas pasan. Por eso la música de los 60s, de los 40s, música, por ejemplo, romántica, música que de pronto no tenía un nivel de complejidad muy alto, Arjona. pero tenía, digamos, una carga emocional muy fuerte. Y Para además conectar. no solo la carga emocional. Por ejemplo, hay muchas salsas clásicas que se quedaron en la mente de generaciones porque te hablaban de cosas y situaciones que vive la gente en el día a día. Como levantarse por la mañana. Sí. Tomarse un baño y perfumarse. Como Julito. Como Maraña. Julito Maraña. Sí, Julio Alimaña. No, Juanito Alimaña. Anita perdón. Limaña con 8 años llegamos Sí. saca su cuchillo. Son esas cosas, esas historias, esas, no sé, como esos aspectos de la vida que son relevantes para nuestra existencia. No las modas, por ejemplo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso Pero- nadie te recuerda después de 2 semanas de ser viral. Te pregunto, ahora vemos que las marcas se ven muy metidas en el contenido que hacen las personas. Por ejemplo, los cantantes. De pasar de le compré unos panty mosquino para que modele.
y tenías, por ejemplo, en comparación el tema de Julito Limani. Sí. Entonces, la realidad es que esa forma como de crear estas imágenes poéticas, que es lo que es, ¿cierto? Que es como que, hey, hacete a la imagen de tal, Julito Limaña, llegando al mostrador y Pero más que antes la mostrarnos imagen, para que modele. ¿Crees que entonces ahí se ve el arte prostituido? Pues porque lo estás... no es que sea el arte prostituido, ya. El arte, como fue arte, la canción de Juanito Alimán en Pero su es que los momento. panty mosquino podrían ser panties de encaje y no tienen... No, Y no tiene una marca más allá de las marcas, alrededor. no, Pues más digo, allá de puede las ser. marcas, el, lo que importa realmente es como lo que te representa. Realmente a la gente no le gusta la canción porque les guste los Panty Mosquino. No, obviamente no. Seguramente Sí, le gusta la por- canción porque, pues, primero, la canción habla de estar en el poblado, que representa un nivel de calidad de vida superior a la de la mayoría de personas en Colombia. Tener unos Panty Mosquino en un penthouse en el poblado es básicamente decir que te estás cagando en la plata. en Colombia. Pues sí, y es ese sentido de representación que para la generación actual, pues veo que tiene mucho valor, pero es un valor totalmente efímero, porque por más que te represente una mejoría en la calidad de vida, digamos ese mensaje, o te quiera significar eso, es algo que está totalmente fuera de tu contexto. Entonces, por más que te inspire escuchar eso o escuchar las canciones de Anuel, de J Balvin, realmente están tan fuera de tu contexto que no, ni siquiera entiendes Claro. realmente lo que te están diciendo. Por ejemplo, los Murakami costaron tanto y realmente costaron tanto. Ni yo Sí, pero no es, no podría pagarme eso Pero- en mucho tiempo. pero ese no es el punto realmente. El punto es que como son personas que ya están en una burbuja tan cerrada, tan exclusiva, tan elevada, realmente lo que ellos dicen puede que te guste, pues te soye, te parche un momento, pero no es algo que vas a recordar. Entonces, eso es la diferencia con los artistas antiguos. De alguna forma, sí, siempre han habido rockstar, pero estos rockstar del pasado eran un poco más humanos. Se hicieron rockstar siendo humanos, cometiendo errores de humanos, cagándola como humanos, ¿cierto? Se enamoraban como personas normales, te contaban historias que realmente se acercaban a lo que estabas viviendo. Claro, por ejemplo, Billie Jean is not my lover. Por eso Billie Jean aún lo recordamos, por eso recordamos, no sé, Solo es Take una On chica Me. En fin, que dice que yo soy el único. hay muchas canciones que realmente pues te hablan de esos momentos de la vida que digamos todo el mundo pasa. Todo el mundo siente y se identifica en algún momento. Claro, es mucho Por más eso son complicado como- canciones que quedan para la Están en posteridad. Lo mismo pasa con el arte. El Museo Louvre en París, el Louvre, eh, bueno, no sabemos cómo pronunciarlos. Museo Louvre, si quieren, invítennos y enséñennos cómo se dice. La idea de ese museo, ¿qué es? Es recoger, digamos, las piezas más representativas de arte o más importantes del mundo y darles, digamos, es montarlas a esa burbuja de la cual no entendemos. Por eso el arte se ha distorsionado tanto. Hoy comprendemos unos museos tan lujosos, tan portentosos, tan... Sí, que cuando los visitamos, a lo mejor no entendemos bien lo que quieren decir esas obras, porque son obras que tienen 500, 1000 años. Se pierde el contexto de la Y artista. pierdes totalmente el contexto, porque
O sea, ¿qué El tipo de motivo. situación estaba pasando Da Vinci en el momento que pintó su Mona Lisa? Pues sí, hay un montón de historias que... Y hoy la que vemos cuentan, pero en un cuarto súper apartado, exclusivo, rodeada de un montón de seguridad, no que la puedes verdad no tomar te está fotos. transmitiendo lo que realmente significa la Mona Lisa. Te está transmitiendo que ahí hay algo muy caro y, digamos, no sé, muy aspiracional de ver. Algo muy, muy difícil de ver. Eso es lo que significa hoy la Mona Lisa, no significa lo que su autor quiso que significara. Por eso todo el mundo intenta darle un sentido y no lo van a encontrar. Claro, hay muchas teorías como de que es el rey de mujer, como que Exacto. también es Por eso es su diferente. retrato de mujer, como que su hermana. Hay muchos... Por eso es tan diferente cuando visitas, por ejemplo, museos en los pueblos. Esos museos de los pueblos, la mayoría realmente no están en las condiciones normales que se ven en los museos en las grandes ciudades. Claro. Normalmente son casas antiguas que tienen divididas las piezas mostrando, digamos, una colección que se ha generado a partir de la su ciudad. propia... De su Capital propia, humano. exacto. No es capital humano, es capital cultural, patrimonio, es un patrimonio cultural. Claro. ¿Sí me entendés? Es como un mapa de la historia de ese lugar. Por eso, si tienen la oportunidad de visitar el museo de la Truchera en San Cristóbal, vayan para que conozcan muchas pinturas que muestran fotos acerca de Medellín y el corregimiento de San Cristóbal en su momento. Que recordemos que es el segundo corregimiento fue el segundo asentamiento que hubo en Antioquia. Antioquia. Primero fue Santa Fe de Antioquia y luego San Cristóbal. Y Entonces, es la segunda iglesia más vieja del departamento. Exacto. Entonces, o sea, son lugares que recogen la historia realmente significativa de ciertos lugares. Lo mismo pasó, por ejemplo, en el Jardín, en el Festival de Cine y del Museo de Cine, de Cámaras. Son cosas totalmente diferentes que te llevan a otro tipo de inmersión. Te llevan a otro tipo de experiencia, pero igual... De la forma con el espacio. Sí, pero igual la forma hoy, por más conectados que estén estos lugares con esas raíces realmente representativas del lugar, la gente digamos, para la gente no significa así. Hoy la gente va a los lugares por puro plan. Por no sé, como que hicieron genérico cualquier tipo de plan, ¿sí? Sí. Entonces, ir a un pueblo ya es un plan genérico. Un plan muy genérico. Pero es bueno, de cierto modo, para los pueblos. Sí, pero la cultura del turismo. No, ok, y el turismo genera mucho desarrollo, trabajo, esto, lo otro, lo que sea. A lo que voy es la actividad o ese viaje que se ha vuelto como protocolario, ¿sí? Ok, sí, o sea... Como que, ok, entonces antes de ir al pueblo ya básicamente lo conoces todo por internet. Ya sabes a los lugares a los que te vas a ir a meter. No vas a ir a conocer. No vas a ir a conocer, vas a ir más bien como a rectificar. Exacto, a validar lo que viste en internet. Sí. Entonces ya sabes cuánto te vas a demorar. Y si vas en carretera y llevas 2 horas y Google te había dicho que te demorabas 2 horas y no has llegado, comienzas a preocuparte. Si llegas al pueblo y no ves el parque a simple vista, comienzas a preocuparte porque en el parque es donde la gente se empieza a tomar las fotos, van a la iglesia, conocen los lugares como más representativos del pueblo. Todo se vuelve como un programa ya establecido. Claro, hay que ir a los lugares a los que fue tal persona que lo publicó.
Exacto, entonces ahí es donde se pierde de pronto un poquito esa magia de descubrir ciertos lugares. Y eso también es como el arte que te entrega el espacio. Sí, por eso digamos que de alguna forma se inmortalizan ciertas obras, ciertos lugares. Como la Torre del Paine. Pero bueno, creo que también, como dijiste, eso trae muchos beneficios, digamos, Turísticos, obvio. sociales, podríamos decirlo así. Mucha Se gente se generan ve culturas. beneficiada a partir de pues, poner a disposición su arte, su historia, su patrimonio, digamos, al servicio de muchos visitantes. Al servicio de muchos visitantes o al servicio del mercado, para que muchos visitantes puedan llegar. Estamos hablando de lo mismo, es casi una redundancia. Sí, no, porque es que no les estás prestando el servicio a los visitantes. Ellos solo visitan. No, pero el servicio sí es para los visitantes, entonces ¿para quién es? ¿Para qué? No, no exactamente, se trata de un intercambio de bienes y servicios, Obvio. En como cuanto todo ejercicio de mercado. Sí, hoy es un ejercicio de mercado que ya tiene sus protocolos, sí, ya tiene rutina establecida. su rutina establecida, que por eso las personas que se van de mochileros rompen tanto, digamos, esta burbuja del viaje ya preestablecido. Porque te puedes encontrar con miles de sorpresas en carretera, en las posadas que te encuentras, porque muchas personas ni siquiera saben dónde van a pasar la noche. Y se encuentran a alguien, conocen personas, conocen lugares. La oportunidad y la mano. No solo eso, hay gente que a lo mejor los trata mal, los putea, les pega. Ah, sí, es verdad. Los roban. Sí, se trata como de... Sí, ok. De vivir el descubrimiento. De vivir el descubrimiento, exacto. Eso es algo que yo le valoro mucho a las personas que se van de mochileros porque digamos que tienen una capacidad de adaptación muy impresionante y desarrollada, exacto. Y además tienen una capacidad como de entender cierto tipo de actitudes o comportamientos. Una persona que haya tenido, digamos, este contacto con sociedades que de pronto no lo aceptan de la mejor manera o gente que a lo mejor lo recibe mejor que en su propio país, claro. ¿Cierto? Tener como ese contacto con tantas diferentes personas te da una sensibilidad diferente para entender muchas situaciones de la vida. Claro, te da como un punto de vista mucho más abierto, exacto. Es como montarte en un mirador altísimo y poder verlo todo desde arriba, que creo que es un ejercicio demasiado interesante. Todo el mundo debería ver las cosas desde arriba. ¿Desde arriba o desde otro punto de vista? Porque desde arriba, porque desde arriba lo ves todo. Y así es que se debería entender la sociedad, se deberían entender a las personas. Yo creo que algo muy bacano que nos brindó la tecnología y las pantallas fue el zoom, la función de zoom que todos tenemos en nuestras cámaras, que todos podemos hacer en nuestras fotos. ¿Por qué? Porque nos permite ver la totalidad de algo y también nos permite ver los pequeños detalles. Nos permite indagar. O sea, te estás diciendo que hay algo en el diseño, sí, en el diseño gráfico, que pues se llama maquetación, pero realmente, o sea, más que la teoría, es como un ejercicio mental de entrenamiento, ¿sí? Entonces, cuando uno está trabajando en pequeños detalles en un diseño, puede que se tarde mucho, puede que sea un proceso muy tedioso, que todo diseño lo necesita, pero el diseño va a estar listo cuando tú lo puedas ver de lejos, chiquitito, y lo veas bien, igual que como lo ves grande, editando una letrica.
La única forma en la que vas a poder entender la totalidad de un problema, de un diseño, es mirándolo de lejos. Es como que extender el mapa, sí. Claro, no encontrar la claridad. Es como decir, estoy perdido en este punto, pero ok, voy a mirar el mapa desde arriba para saber dónde estoy y cuál es mi problema y mi ruta. Sí. ¿Sí? Entonces yo creo que es muy importante eso, como les dije, ver a las personas también como un todo. Claro. Verlas con sus cosas positivas, con sus cosas negativas, con su familia alrededor, sin su familia. Ver cómo se comporta con 3, 4 personas, cómo se comporta en multitud, cómo se comporta a solas. Cuando intentes hacer ese ejercicio con varias personas y lo logres, es porque tienes, primero, mucho tiempo compartido con esa persona. Sí. Para poder, digamos, entender toda esa burbuja. Que lo compone, sí. Exacto. Que la coja. Y segundo, vas a tener un nivel de conexión mucho más propio con esa persona también. Claro, de alguna otra manera vas a lograr una empatía más. Exacto, por más eso fuerte. no podemos criticar así de primerazo a cualquier persona solo porque sí, solo porque dijo esto, solo porque... Puro prejuicio. Sí, es puro prejuicio y es estar, digamos, cerrados a la posibilidad. A miles de posibilidades, sí. Digamos que tenemos un sentido del, digamos, el cuidado propio, no sé cómo decirlo, como... El egoísmo. Pues, más que el egoísmo, que... yo siento que es un sentido de... Es como sentirse seguro dentro de... Ok. A ver, Un sentido de autocuidado. Es que, a ver, la dialéctica, según lo contaba Aristóteles, que decía que el humano era un lobo social. Él contaba que la dialéctica se genera para que no nos matáramos entre nosotros. Que el hombre vivía con el miedo de caer a las manos de otro hombre. Entonces que ese era como el miedo real del hombre y por eso se generaba la sociedad. Para que tú no me mates a mí, inmediatamente me ves. Entonces ahí se forma la dialéctica. Cuando entramos y tú no me matas a mí, ni yo te mato a ti porque te reconozco como un igual y ahí montamos una comunicación. Exacto, un intercambio de ideas, de sensaciones y digamos que tratamos de hacer un mutuo acuerdo. Para no herirnos y mantenernos seguros. Exacto. Entonces, de pronto... Yo creo que eso falta mucho en la sociedad actual, porque no todo el mundo se permite ese tipo de ejercicios. Históricamente la filosofía ha sido un ejercicio muy elitista. Sobrevalorado. No sé si sobrevalorado, pero sí de la forma en la que lo han planteado. Sí es muy difícil de practicar, porque para vos pensar en este tipo de cuestiones tan trascendentales, tienes que tener resueltas ya miles un poco más de necesidades. Sí. Y para que tu cerebro tenga la capacidad de pensar en qué será de nosotros después de la muerte, es porque las necesidades fisiológicas, digamos, de seguridad, sí, o sea, te puedes de enfocar sociedad, en tu muerte y no en mantenerte vivo. Exacto. Entonces, es porque ya tienes todo eso resuelto. Entonces, una persona que tiene que salir a luchar por su vida, por ejemplo, un guerrillero, por ejemplo, un soldado, que tiene todo el tiempo que estar pensando en qué hago para no morir o qué hago para seguir vivo, es una persona que no va a tener el tiempo para pensar en, digamos, estas cosas trascendentales. Sí, a lo mejor hoy en día tal vez muchas personas tengan acceso a esa información. Sí. Pero porque ya se ha hecho, digamos, la filosofía también se ha hecho una Coca-Cola. Todo el mundo ha tenido un contacto con ella. A lo que quisiera
no sé, como aclarar es si ha tenido el contacto correcto con la filosofía. Yo creo que de pronto ahora en este siglo las personas no han tenido, o sea, tuvieron el contacto con la filosofía, pero no la supieron ejercer, ¿cierto? Pero es que ¿quiénes? ¿Mm? ¿Quiénes tuvieron el contacto con la filosofía? Nosotros Todos. todavía, no, A ver, nosotros todavía tenemos pero es que padres, la filosofía... nosotros en el 2022 aún tenemos padres que refutan las teorías de Freud, de Nietzsche, Y eso se llama filosofía. No, sí, ok, pero sin estudiarlos. Ok, esa es la problemática. Y ahí es donde surge una voy yo problemática. con qué tipo de acercamiento están teniendo con la filosofía. No, Te venden una frase de Nietzsche, salida completamente de contexto, sí, como que Dios ha muerto, por ejemplo. y no te explican ya, por qué. exacto, entonces Dios ha muerto. ya la gente toma una posición, digamos, X o Y en cuanto a eso. Y no debería ser así. Deberías tener la posibilidad de revisar todas las frases de Nietzsche, revisarlas en contexto, saber de dónde Sí. sacaron esa frase y por qué dijo eso. Y porque Y por qué se Nietzsche. contradice tantas Y veces. por eso la filosofía es un ejercicio tan profundo que no todo el mundo se lo puede permitir. Porque es que si empiezas estudiando a uno de los pensadores, tienes que Seguir con más. seguir para atrás. O al menos para mí ese es el modo correcto de ver la filosofía. O de atrás para adelante. No, De adelante para atrás. Porque es que es imposible pensar como los que estuvieron atrás. Exacto. Si yo empiezo analizando a las personas, a los filósofos actuales, por ejemplo, ¿y qué hizo que estos filósofos se convirtieran En filósofos. en personas. estos, cierto? Sí. Va a llegar a encontrar ciertos, digamos, autores previos a él. Claro, que es donde él se ratifica. Exacto. Entonces, todo lo que, digamos, entendí de este personaje Él se va ratifica. a en tener otro. coherencia o no coherencia, a lo mejor puede ser totalmente lo contrario, pero entonces ahí es donde voy a encontrar esos hilos conductores que me llevan al porqué de la actualidad, porque es que yo no puedo empezar hablando de Sócrates de primerazo en la filosofía, Porque primero estuvieron los patéticos. porque, a ver, como te digo, eran tiempos totalmente diferentes. Si yo no alcanzo a entender la complejidad de este tiempo actual, ¿cómo voy a comprender lo que decían Sócrates hace miles de años? Pero es que ahí es donde tenés que hacer un estudio de los contextos. Sí, Normalmente ok, cuando pero lees igual filosofía, no lo vas a entender. A ver, Lo vas a, por más que leas sobre Grecia y sobre la primera ciudad del mundo y por más que leas a Aristóteles, a Sócrates, no lo vas a entender. Sí, seguramente sí. vas a poder analizar mucho de lo que ellos dicen y seguramente muchas cosas te queden claras, te pueden resolver ciertas dudas, pero nunca vas a entender el contexto completo de Sócrates. Jamás. Porque eran personas que sí se dedicaban a hacer ejercicios filosóficos, pero ¿qué tipo de ciudad tenían? Era una ciudad totalmente misógina, violenta, ¿sí? Ellos eran hijos de los ricos de la Sí. ciudad que se permitían estar todo el día mirando para arriba pensando en qué valor le doy a esa estrella. Ok, entonces sí, pero ahora no es. hoy en día la filosofía está en las manos de cualquiera y eso es lo importante. Sí. Por eso no, digo yo, pues obviamente, digo yo, no puedes empezar con esas, digamos, con esas teorías porque ya no pertenecen a este tiempo. Pero Pero todo se debes forma, conocerla. Todo se forma. Sí. desde Por desde eso, nacimiento. en mi experiencia, diría que sería mucho más enriquecedora la filosofía de la actualidad hacia el pasado.
Porque es que en muchos momentos de la historia nos hemos querido basar en este tipo de teorías y pensamientos cuando de pronto no son tan aplicables. Pero es que de hecho estamos basados en ellos. Sí, ok, pero ¿son aplicables para todos? Pues nos han mantenido. Hay casos, sí, nos han mantenido. Pues digamos, desde los primeros, desde Sí, ok. preguntarnos Ok, para indagar y eso. más. Y justamente por eso, es que hoy somos crear el una resultado, sociedad hoy somos a el partir de la resultado de convivencia. eso. Sí. Hoy somos el resultado de eso. Pero antes de mí hubo alguien que también fue el resultado de algo. Y si yo no entiendo a ese previo a mí, ¿cómo voy a entender lo que pasaba anteriormente? Por eso de pronto la sociedad no tiene una evolución, digamos, moral y ética. Claro. Porque seguimos Mirando basados. muy atrás. Exacto, estamos mirando en el retrovisor, pero demasiado atrás, para de pronto mirar, para de pronto dejar de mirar las soluciones que pueden estar adelante, o que podemos tener aquí a los lados, que no hemos... El digamos, marxismo. Exacto, entonces creo que sí, la filosofía es un ejercicio que todo el mundo debería permitirse, que debería ser totalmente independiente. Lastimosamente no es posible hacerlo así. Siempre debe haber como unos guías que te empiezan a explicar ciertas Exacto. cosas. Pero ojalá todo el mundo pudiera hacerlo de manera independiente y poder Pero escoger es que- a sus pensadores y poder decir, no, esos- es que no pero quiero esos leer a pensadores Kant, también quiero crearon- leer a otro. Esos pensadores también hicieron constructos sociales, ¿cierto? Sí, justo por eso. Entonces, para lo que, por ejemplo... Porque es que hoy es que justamente, Nico, los pensadores eran tan pocos en su época que por eso marcaron un momento tan importante. Por eso 600, 100, 1000 años seguimos hablando de ellos. Pero hoy, al nivel actual, todo el mundo tiene una capacidad de pensar. Lastimosamente, hace 1000 años no todo el mundo tenía la capacidad de pensar. No, y hoy en día, ok, puede haber gente en el mundo que no tiene todavía esa capacidad. No tiene la oportunidad. La oportunidad, ok, pero la capacidad también es resultado de un proceso evolutivo mental también. A ver, es que las capacidades para filosofar es que te puedas preguntar, ser curioso. Mientras puedas ser curioso, vas a poder filosofar. Sí, ok, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de ser curioso. A ver, yo diría Hay gente que nace no todo el mundo y tiene la muere oportunidad de sin identificar. descubrir nada. Yo creería que la gente tiene problemas identificando los fenómenos. Que sería como esto que me acabas de decir. Que... Disculpa, me repites, por favor. Sí, en fin. Entonces... ¿Qué? Estamos hablando del ejercicio filosófico. Sí, del éxito filosófico, o sea, la oportunidad de darse curiosidad. Entonces, por ejemplo, tener la capacidad de identificar qué es lo que estás haciendo. O sea, estoy siendo curioso y la curiosidad es eso, indagar por eso. Identificar las palabras y los verbos, por ejemplo, que estoy haciendo, que estoy diciendo. Yo creo que eso es un gran problema. Yo tenía ganas de preguntarte algo que pues va ahora muy relacionado con esto, que es la educación tradicional en comparación a la educación que se está queriendo tener, que es una educación más diferencial. O sea, según yo, la educación tradicional, que es la que te enseña matemáticas, ciencias, Sí. artes,
bueno, no voy con la educación religiosa, pero voy con la educación teológica, por ejemplo, culturas y teocentrismo. Sí, sí. Sí, eso es que vendría siendo filosofía, ¿cierto? Sí. Y dentro de la filosofía vendría la ética, la política y la economía. Sí. Entonces, ¿vos estás de acuerdo con que sea solo, por ejemplo, educación financiera, matemáticas, o en vez de enseñarte cómo funciona el mundo? Porque yo lo veo así, o sea, si a vos te Sí. dicen cómo es una célula, es porque te están diciendo, ve, el mundo es una máquina, son maquinitas pequeñas, funcionan así, hacen esto y lo otro, y harán esto y lo otro en un conjunto más grande. Sí, ok. Entonces, esto en comparación a sistemas, cosa financiera, hay otros que están pidiendo, ¿cómo es? Inteligencia emocional, que les enseñan inteligencia emocional, no sé por qué, pero sí. Todo ese tipo de cosas, o sea, que no sé si lo has visto, es muy popular en redes, la verdad. Sí lo he visto Me y parece bueno, absurdo. mi opinión es que nos preguntemos qué tipo de bueno, no educación, qué tipo de sociedad queremos ser en 20 años. Con la educación siempre se tiene que ver, bueno, al menos proyectos de entre 20 y 30 años. Para crear sociedad. No solo para crear, no, es que no es para crear porque la sociedad ya está creada, para cambiarla de pronto o para evolucionar, ¿cómo? Sí. Claro. Lastimosamente en Colombia seguimos teniendo el mismo manejo que teníamos hace 200 años cuando éramos 10, como 5 países juntos. Sí, entonces tristemente vivimos en un país demasiado dividido, apartado, que, que aún discrimina a muchos sectores sociales. Y es por esto mismo. Porque no se ha hablado, digamos, de esa sociedad que queremos ser. De pronto en Medellín ha tenido, digamos, un desarrollo diferente. Y Claro. pues, de unas razones muy, Muy obvias. muy obvias, pues, se han, digamos, reunido las personas con más, digamos, poder en el país, se han concentrado en estas tierras, ¿cierto? Sí. Por eso le han dado ese tipo de desarrollo. Y digamos que la sociedad que somos hoy fue, digamos, el resultado de lo que ellos quisieron implantar hace unos 20 o 30. Pero digamos que no tiene nada diferente a la sociedad previa a ellos. Y la previa. Y la previa a ellos, exacto. Entonces, hoy tenemos espejos de ciudades en el mundo que totalmente todo el tiempo se están transformando. Todo el tiempo. Ciudad de México, no está muy lejos. Madrid, Roma, los países nórdicos todo el tiempo están evolucionando sus ciudades. Arabia, que va a ser una ciudad. Arabia. Es preguntarnos qué tipo de país queremos ser, parce. Yo creo que si nosotros como sociedad pusiéramos los pies sobre la tierra y nos preguntáramos, bueno, ¿qué capacidades de verdad tiene Colombia? Y que todo el país entendiera las posibilidades reales que tiene Colombia. Y preparáramos a los jóvenes de acuerdo no a parámetros internacionales, no a lo que diga la ONU que deben estudiar, no a lo que cada país necesita, claro. Tendríamos un montón de marinos. En Perú casi todo el mundo sabe de telas, de tejidos, por ejemplo. De gastronomía. Y gastronomía. En México, por ejemplo, todo el mundo se sabe la historia de México con pelos y señales. Todos saben. Tienen una identidad de país. Tienen una identidad de país, digamos, diferente. Constituida. Colombia aún no ha llegado a eso. Colombia porque las zonas del Pacífico se comportan de alguna forma, las zonas del Caribe de otras, la parte central de Colombia también,
Y ni hablar pues de las partes de la Amazonía y el occidente de Colombia, que es Del Orinoquí. la Orinoquía, exacto. Tenemos un país totalmente dividido, que aún no ha tenido, digamos, una identidad clara. Entonces, si nos preparamos y dijéramos, bueno, somos un país productor, enseñemos industrialización del campo. Sí. Somos un país lleno de deportistas talentosos. Vamos a fortalecer los deportes, vamos a hacer competitiva la parte de desarrollo de deportistas para que, ¿sí?, podamos, digamos, generar procesos económicos con eso. Que tenemos a los mejores artistas, pues vamos a apoyar a los artistas para que estos artistas nos puedan traer. No solo apoyar a los artistas, crear espacios para que los artistas vengan. Es pensar totalmente en lo que queremos ser como sociedad. Obviamente hay cosas que no se pueden descuidar, pero realmente son cosas que ya son muy, o sea, básicas. O sea, salud, educación, Y no sé, vivienda. desarrollo, vivienda, sí, para todo el mundo. Creo que eso debería ser ya un proceso genérico de todos los países. Que todo el mundo tuviera una oportunidad de tener casa, de tener salud gratis en cualquier momento. Claro. Creo que, parce, estamos en un momento de la historia en la que deberíamos vernos más como sociedad. deberíamos vernos más como un grupo de personas buscando Un objetivo en común. un objetivo en común, porque es que, ¿qué sentido tiene que yo tenga, por ejemplo, salud, yo trabajando, y que mi mamá no? Solo porque no tiene más de 60 años, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene eso? Si yo pago mis impuestos, pago mi salud. Eso deberían ser procesos que ya deberían estar totalmente automatizados. Es que yo te tenga que cobrar a vos para atenderte porque estás enfermo es una canallada. Pues, ¿por qué? Digo yo, ¿por qué? Es verdad. ¿Por qué si nos estamos curando? ¿Cierto? Como dos seres humanos que se ayudan a vivir, que es lo más básico. Pero estamos súper enfocados en acumular riqueza, no sé, como en competir todo el tiempo. Te voy a montar un escenario y me vas a decir qué tan absurdo es. Eres dueño de este vaso. Sí, pocillo. De ese pocillo, ¿cierto? Sí. Entonces digamos que todos tenemos un pocillo. Uh-huh. Y ese pocillo sirve para algo. Realmente nunca descubrimos para qué. Entonces, generamos un valor alrededor del pocillo. Y nos dice una persona, no, tráigame todos los pocillos para acá, yo se los voy a guardar. Y en cambio les voy a dar este papelito imaginario para que ustedes miren a ver qué proporción de pocillo le dan a ese papel. ¿Cierto? ¿No te parece que es como un juego imaginario muy charro? O sea, es un Monopoly a gran escala. Y por eso dicen que la economía no existe. La economía no es una ciencia. La economía es un juego inventado, así como... No, es que, digamos, sí, no la economía. La economía sí existe. No, la economía es el cuidado es el acoplamiento de las medidas para generar hogar. O sea, es que la economía es guardar sembrado para subsistir en un tiempo determinado cuando ese fruto no aparezca. La economía también es sacar, difulcar el río. Pero digamos, la economía financiera no existe. Es una pseudociencia. Es una pseudociencia que está basada en pajas mentales. Y que el día en que nos despertemos y digamos, pues puta, no más dinero, ahora lo que va a costar son los me gustas. Eso está pasando. Por Puta, ejemplo, ahí sí
muchas personas se van a ver afectadas, pero también me parece que sería una evolución. No sé si para bien o para mal, No sería pero como sería perpetuar lo evolucionar. ridículo. Por ejemplo, lo que está ahora pasando con el Bitcoin. Que, a ver, todo esto se supone que hace referencia al oro, que tienen guardados en las reservas nacionales los grandes naciones, ¿cierto? Eso se supone que significa el peso. O sea, si yo tengo 1.000 pesos, tengo 1.000 pesos de oro de oro porcentaje a la reserva nacional, ¿cierto? Porque se supone que ese es el billete. ¿Para qué carajos el oro? Justo Acumulado como, justo como lo vimos en la casa de en la papel. casa de papel, que es totalmente una ilusión y que pueden ser lingotes de aluminio y realmente van a seguir significando lo mismo. O sea, no es porque sea oro. Le damos un valor, como dice el gran Roberto Martínez, le damos un valor intrínseco a todas las cosas que para nosotros creemos importantes como sociedad y las perseguimos. Y el dinero, pues, es más que un deseo, más que un valor propio para cada persona, es una necesidad. Es el modo de competencia realmente Claro, la de la sociedad actual. Si vamos a evolucionar a competir por likes, por ejemplo, va a ser muy complicado. Va a ser, sí, es como la fase 2 de la pesadilla. Es como entrar Porque ahora sí, al Black Mirror. exacto, va a ser muy complicado. Yo creo que de pronto estamos en este momento de la historia siendo demasiado, no sé, como demasiado putas. Estamos siempre buscando cosas como Sí, placer, porque es que no es como diseño, es que no es diseño, no es dinero, demasiado, es somos demasiado, yo no sé, porque no es del dinero, es como un pajazo mental todo el tiempo de tener algo sin sentido. Entonces, el día que, digamos, nos pongamos serios y digamos vamos a hacer una sociedad que se prepare para salir del planeta, todos. Claro. Ahí vamos a ver una diferencia, digamos, en generaciones posteriores. Lo mismo aquí en Colombia, si quisiéramos ser el país con más recursos naturales del mundo para ofrecer, podríamos serlo. Pero no tenemos ni la capacidad técnica ni el conocimiento para hacerlo. Y no el conocimiento. Siempre por eso, el conocimiento para hacerlo. Exacto. Por eso todo el mundo que aproveche el acceso que tiene a estos medios y plataformas. Yo sé que divertirse es importante, que no todo lo que vemos en redes es serio o no significa algo realmente importante para nosotros. Pero yo creo que también en redes tienen la capacidad de ver millones de contenidos que realmente te pueden brindar otros puntos de vista acerca de las cosas, exacto, ¿no? Y lo que tienen las redes sociales hoy es que entre más te intereses del tema, más te va a aparecer. Y eso también tiene su consecuencia oscura. Claro, porque negativa. Te genera una cámara de eco y ahí nunca vas a salir, no vas a conocer nada más. Lo que te está haciendo es cerrándote. Por eso el que es hincha de Nacional y solo le aparecen videos de Nacional y videos de Nacional y cosas de Nacional, de pronto se priva de conocer otro tipo de equipos, otro tipo de deportes. Se vuelve violento, se vuelve una persona que... posesiva. Sí. Porque sería solo Nacional. Exacto. Y quiere ver solo Nacional. Entonces traten también de ver contenidos que vayan totalmente en contra de lo que siempre ven. Claro. Para mantener, digamos, ese equilibrio de cuestionarse. Porque puede que estés muy de acuerdo con algo, pero a lo mejor hay puntos de vista que no hemos contemplado. Y creo que eso es parte importante para que lleguemos todos a
a un nivel de sociedad un poco más tolerable. Ten en cuenta que las verdades tienen diferentes versiones y puntos de vista. Y bueno, creo que, como les digo, hagan zoom y vean las cosas desde arriba, que seguramente les va a dar una mejor perspectiva de la situación, de su sociedad, de su casa, de sus problemas. Háganle zoom y vean desde arriba todo lo que les pasa y verá que pueden encontrar caminos más fáciles para salir. Genial, esto fue otro capítulo de El Pocillo Podcast. Espero sea su futuro podcast favorito y espero nos veamos pronto. Bueno, nos sentemos a conversar pronto en un nuevo capítulo. Próximo invitados que no hemos tenido la oportunidad de citarnos. Por lo mismo hemos estado trabajando, ellos también. Y bueno, por acá los esperamos, muchachos. Nada, ya saben, compartan, suscríbanse. Y no se olviden seguir al Pocillo Podcast en todas las redes, Instagram, Facebook y principalmente pues en YouTube. Ya saben, el día de hoy disfrutamos una gaseosa tradicional en nuestro tradicional podcast, El Pocillo. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.